Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 2 de agosto de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los viernes vamos con el cierre semanal de mercados, comenzando por el mercado local, en el cual las noticias y cifras presentadas durante la semana podemos categorizarlas como de carácter mixto. En primera instancia, el Banco Central mantiene la tasa de política monetaria en el 5.75%, en línea con lo que esperaba el mercado, pero sostiene en su comunicado que el ciclo de recorte de tasas se mantendrá y que por supuesto cobra vital importancia el desempeño de nuestra economía en cuanto a crecimiento económico e inflación, factores que condicionarán la velocidad con que el Banco Central lleve adelante el ciclo actual de recorte de tasa de política monetaria. Las expectativas del mercado están situadas en que el año termine con una tasa rectora de nuestra economía del 5.25%, 50 puntos más bajo que la tasa actual. Por otro lado, también conocimos el IMACEC del mes de junio, que marcó un débil 0.1% de crecimiento, muy por debajo de las expectativas del mercado, situadas entre el 0.5 y el 1.7%, que demuestra un desempeño bastante bajo de crecimiento económico para nuestra economía, pero que desde el punto de vista de la inflación puede ser una buena noticia, dado que al no tener crecimiento económico, por supuesto, desde ese factor no tenemos presiones inflacionarias. Respecto a renta fija local, que revisaremos, por supuesto, los rendimientos durante este podcast, ambos factores, la continuación del ciclo de recorte de tasa de política monetaria y el índice mensual de actividad económica con prácticamente nulo crecimiento, favorecen el escenario para que la renta fija local finalmente continúe con los atractivos retornos que ha mostrado durante el año 2024. En lo que respecta al calendario económico de Estados Unidos, si bien la semana comenzó con buenas noticias, confianza en consumidor de Conference Board y encuesta de ofertas de empleo por sobre las estimaciones del mercado, el tono de las cifras macroeconómicas publicadas fue cambiando durante la semana. El miércoles la Reserva Federal mantiene la tasa de política monetaria en el rango actual entre el 5.25 al 5.5%, con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, manifestando al mercado que recortes de tasa a partir de la reunión de septiembre están sobre la mesa, dado el enfriamiento del mercado laboral y la convergencia ya más segura de la inflación en Estados Unidos a la meta de la Reserva Federal del 2%. El resto de las cifras presentadas durante la semana fueron todas por debajo de las estimaciones del mercado. El cambio de empleo en agrícola privado, medido por la agencia ADP, presentado también el día miércoles, 122.000 puestos creados versus los 147.000 que el mercado esperaba. Las peticiones semanales por subsidio de desempleo, 240.000 versus las 236.000 que el mercado esperaba. E indicadores del sector manufacturero de Estados Unidos marcando 46.8 puntos, es decir, en zona de contracción, por debajo de los 48.8 puntos que el mercado esperaba. Y hoy, en la entrega de datos más relevantes de la semana, cifras laborales, con una creación de empleo no agrícola por debajo de las estimaciones del mercado. Se esperaban 176.000 puestos de trabajo, se crean solamente 114.000, esto respecto por supuesto al mes de julio. La tasa de desempleo sube del 4.1 al 4.3%, el dato más alto desde octubre del 2021, y el ingreso medio por hora crece solamente un 0.2% por debajo del 0.3% que el mercado esperaba. Estas cifras laborales, que denotan un enfriamiento de la economía norteamericana, han preocupado al mercado. De hecho, ayer tuvimos caídas en los tres principales índices bursátiles del Nasdaq, un 2.3%, Dow Jones un 1.2% y S&P un 1.4%, y hoy también durante la jornada se ven caídas bastante fuertes en los tres principales índices bursátiles de Dow Jones del 2.25%, S&P 500 del 2.55% y el Nasdaq del 3.04%. Las caídas que vemos en los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos son correcciones de tendencias alcistas marcadas durante el último tiempo. El último año, por ejemplo, el S&P 500 mantiene un retorno del 18.57%, y al analizar el gráfico de mediano a largo plazo vemos que S&P 500 muestra alzas desde mínimos en octubre del 2022 a la fecha de un 52%, y en el mediano plazo la actual tendencia alcista desde octubre del 2023 en adelante mantiene un avance a máximos del 38.38% mostrados a comienzos del mes de julio y un avance al día de hoy del 29.52%. Para que la tendencia actual de S&P 500 termine, desde el punto de vista técnico, S&P debiese retroceder aproximadamente a 5.000 puntos desde los 5.300 puntos actuales. Es decir, aunque las caídas en el principal índice bursátil norteamericano son por estos días notorias, aún estas caídas están lejos de terminar la tendencia alcista que muestran las acciones en Estados Unidos. El miedo del mercado hoy en día principalmente es por
una posible recesión que se generaría finalmente por un retraso por parte de la Reserva Federal para disminuir la tasa de política monetaria, que recordemos se encuentra en máximos de 23 años, y que finalmente la economía norteamericana no tuviese un aterrizaje suave frente a este ciclo de alza de la tasa de política monetaria que, como decíamos, se encuentra en máximos de 23 años. En conclusión, por ahora solamente correcciones que aún están lejos de romper la tendencia alcista de S&P 500. Todas estas cifras sí han traído cambios relevantes en el mercado, por ejemplo, en la cotización de la tasa de descuento del bono del Tesoro a 10 años, que se mueve a la inversa de su precio. La tasa ha caído durante la semana desde el 4.2% al 3.8% aproximadamente, 40 puntos, lo que eventualmente es una buena señal, dado que las cotizaciones del bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos comienzan a mostrar que la Reserva Federal debiese comenzar el ciclo de recorte de tasa de política monetaria prontamente. Y respecto a esa expectativa, cambia el escenario esperado para la reunión de septiembre. Hasta ayer, con un 78% de probabilidades, se esperaba un recorte de 25 puntos base, al rango inferior entre el 5 al 5.25%. Y hoy ese escenario cambia radicalmente, dado que con un 73.5% de probabilidades se esperan un recorte de 50 puntos base, opción que solamente ayer tenía una probabilidad de 22 puntos base. Incluso a diciembre, las expectativas del mercado están situadas esperando 4 o 5 recortes de tasa con probabilidades del 39.3 y 43.2%. Es decir, las cifras macroeconómicas que vimos esta semana aumentan las probabilidades de que la Reserva Federal comience con mayor agresividad de la que se esperaba el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, lo cual en el mediano y largo plazo es una muy buena noticia para la economía norteamericana, dado que menores tasas finalmente estimulan la economía, para el valor de los bonos, cuyas tasas de descuento debiesen caer y el valor de los bonos subir en el mercado, y para las acciones también, dado el mejoramiento de las condiciones económicas y el probable aumento en los márgenes de sus operaciones, junto con también un aumento en el consumo de las personas. Dólar peso ha tenido una semana bastante volátil, con apertura de sus cotizaciones en 452, marcando máximos en 960,30 en la apertura del día de hoy y mínimos en 930 durante el día de ayer. En el dólar están impactando los siguientes factores. Por una parte, la caída del dólar en el mundo ante un posible pronto comienzo del ciclo de recorte de tasa de política monetaria, que ha hecho que hoy el dólar index, el dólar en el mundo, caiga un 1.2% y durante el último mes complete una caída del 1.63%, factor bajista para el dólar. Por otro lado, el cobre el último mes ha caído un 12.2%, hoy cotiza en $4.09, subiendo durante la jornada un 0.42, lo cual también ha sido un factor alcista para el dólar. Y por último, la lectura negativa del crecimiento económico en Chile, por supuesto, causa una depreciación del peso frente al dólar, es decir, alzas para las cotizaciones del dólar en Chile. Los precios relevantes continúan siendo 960 por la parte alta en el gráfico y por la parte baja 948, 939 y luego 933. Revisamos el avance de renta fija local a través de fondos mutuos de Itaú AGF. Fondo base de nuestra estrategia recomendada de inversión, Itaú Dinámico, ya completa un retorno durante el año del 5.86%, mostrando un excelente retorno durante el mes de julio, un 1.26%, al resto de los fondos que diversifica la estrategia, 0.66%, ahorro corto plazo durante los últimos 30 días, 4.65% durante 2024, y ahorro F, 0.76% durante los últimos 30 días y 5.52% durante 2024. Por supuesto, retornos superiores a money market y depósitos a plazo, tomando como referencia Itaú Performance con un retorno solamente del 3.38% durante lo que va del año. Como dijimos anteriormente, que se mantenga el ciclo de recorte de tasa de política monetaria y que la actividad económica en Chile en general no tenga dinamismo son factores que influirán eventualmente en caída en las tasas de descuento del valor de los bonos, que se mueven a la inversa finalmente del valor de mercado de los bonos. Es decir, el aumento de los precios de los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija será un factor relevante que seguirá entregando retornos positivos para quienes invierten en este tipo de instrumentos. Desempeño de las principales plazas bursátiles. En Asia, el Nikkei 225 de Japón tuvo una fuerte caída del 5.81%, en puntos la segunda mayor caída de su historia, principalmente porque durante esta semana el Banco Central japonés elevó su tasa del 0.1 al 0.25%. También hubo caídas en el Hansen de Hong Kong del 2.08 y en el índice de Shanghai del 0.92. Y por último, Europa también muestra caídas hoy en línea con la corrección de la renta variable mundial. 2.33% cae DAX alemán y 2.73% del Eurostock 600. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.